El fenómeno del dolor, boliterapia, tecnología de sanación. El dolor controlado es la panacea para muchas enfermedades. Por ejemplo, según la cronología, sucede lo siguiente: después de 15 minutos de estar de rodillas, dejan de tartamudear. La conciencia de la persona aumenta tanto que los mosquitos no pueden posarse sobre él. Después de 40 minutos, el corazón se calienta, lo que aclara la conciencia y mejora la visión. Tras una hora, las voces en los poseídos se calman y a las 2 horas y media desaparecen por completo. Se expulsan todos los demonios. Los más agresivos son expulsados de 3 días a 6 meses, pero todos, sin excepción, son expulsados en 3 horas. Y solo unos pocos regresan, y sin rodillas, los más fuertes no se expulsan en absoluto, mientras vivas en la tierra. Si una persona con epilepsia comienza a usar este método una vez al día, ya no tendrá más ataques y en 3 meses la epilepsia se cura por completo. Esto es algo que se puede comprobar de inmediato y aquí mismo. Y lo más importante, la persona se vuelve decenas de veces más inteligente. Al arrodillarse, uno nota que no es el pensamiento, sino quien lo crea. Cualquier pregunta que se haga recibe la respuesta más completa, en la que hay sobriedad, responsabilidad y perspicacia. Un texto técnico difícil se entiende con una sola lectura. En cambio, por ejemplo, si no estás de rodillas, puedes esperar el mismo resultado solo después de 10 u 11 intentos. Si hablamos en términos científicos, sucede lo siguiente: la persona tiene en el subconsciente una protección contra el dolor y principalmente contra el shock, el paro cardíaco y respiratorio, contra un potencial eléctrico superior, contra el dolor que suprime los biorritmos. Pero el shock es una reacción muy rápida ante las lesiones. Por eso, aunque el organismo libera en la sangre sustancias conocidas como adrenalina, serotonina y otras hormonas, su cantidad es limitada debido a la rápida aparición del dolor. Por eso el shock es peligroso. En la terapia del dolor, el dolor se provoca gradualmente en las rodillas y aparece aproximadamente después de media hora. Y por eso es completamente segura, ya que el organismo activa todas sus fuerzas de defensa y de paso se deshace de enfermedades, incluso como el cáncer y la epilepsia, incluyendo en el resultado final. El dolor es el mayor impulso para la salud y la fuerza. Un poco sobre el dolor. Es causado por la destrucción visible o invisible de tejidos, nervios, huesos, órganos y mentalmente de ideas, leyes o dogmas, etc. Como se sabe en física, cuando la materia se descompone, se libera energía, lo que la define como un objeto o cierto significado, en la mente. El dolor activa el organismo, lo que eleva automáticamente la conciencia y los potenciales eléctricos. En este caso, el dolor es un catalizador y estimulante, un acelerador de todos los procesos internos beneficiosos. Se acelera el metabolismo, aumenta la inmunidad, la capacidad de trabajo y se reduce el tiempo de descanso. El dolor en sí mismo libera a la persona de muchos vicios, como la desenfrenada, la irresponsabilidad, la imprudencia, la falta de ganas de vivir, la incorrección de la realidad, la plenitud de las sensaciones creativas y espirituales, y el deseo de vivir. Todos saben que la bondad es más resistente y fuerte, y para lograrlo se requiere una dificultad artificial y controlada. Por ejemplo, se puede saltar en paracaídas, ir de excursión, escalar montañas, practicar deporte o pasar tiempo en el gimnasio exigiendo al máximo el cuerpo y soportando dolor muscular diario. Por eso, la dificultad más conveniente y que siempre va en aumento es el dolor provocado a voluntad en lugares seguros del cuerpo. Sanar con dolor. La sensación de terapia. Las propiedades curativas del dolor son conocidas por la gente desde tiempos inmemoriales. Toda una pléyade de profetas del Antiguo Testamento nos transmite el testimonio de un enfoque fundamentalmente diferente hacia el dolor, en comparación con el que tiene la medicina moderna. Desde lo más profundo de los milenios nos llega un método de recuperación comprobado por el tiempo. Constantemente se confirma con resultados positivos de curación. Seguro y natural, permite comprender la esencia de la enfermedad. Mediante dificultades óptimas como el sufrimiento corporal, lo permite de forma armoniosa. Los recursos internos del organismo. Esta característica es una de las principales ventajas de este método. Al evitar la discapacidad él mismo y observar resultados positivos en muchas personas, el autor sintió la necesidad de compartir esto con quienes realmente desean sanar y están dispuestos a poner su propio esfuerzo, llevado a la acción para lograrlo.
Quien decida confiar en este método tendrá la oportunidad de experimentar cambios positivos reales en su estado desde la primera vez que lo aplique. Este método cura todas las enfermedades y trata todos los órganos y sistemas del cuerpo simultáneamente. Por ejemplo, el enfoque común propone tratar solo un órgano y la mayoría de las veces solo aliviar los síntomas. Pero todos saben que eso no es así. Por ejemplo, una enfermedad ocular viene acompañada de alteraciones en las funciones, como mínimo, del hígado, los intestinos y, por supuesto, como resultado de alteraciones en las funciones de la corteza cerebral. Es muy eficaz para tratar enfermedades mentales. Esta sorprendente propiedad del método permite abrir el camino al renacimiento moral, la iluminación del alma, el fortalecimiento espiritual y la humildad mental. Ofrece la oportunidad de comprender conscientemente el mundo interior y el que nos rodea, entender las leyes de su desarrollo y aplicar este conocimiento para el bien propio y de los demás. El principio de sanación propuesto se basa en que el sufrimiento purifica el alma, la mente y el cuerpo, pero las dificultades físicas que uno se causa voluntariamente en esa posición de rodillas permiten no sufrir. El cambio de actitud hacia el dolor contribuye a que la persona no sufra por el dolor físico, una cualidad inusual en su carácter. De los buenos resultados nace la fe y confianza, así como conclusiones correctas sobre la conveniencia y ayuda real. Aquí la mente no ve el dolor como sufrimiento, sino como dificultades necesarias. Dominar este método de sanación te permitirá no sufrir por el dolor y los trastornos emocionales y usar conscientemente las sensaciones dolorosas con objetivos específicos de purificación, iluminación y sanación del cuerpo, la mente y el alma. Este método, con mínima violencia, humildad y sacrificio, lleva a la purificación y liberación de todo mal, neutralizando su potencial negativo. Este método lo practicó el rey David, quien en momentos difíciles utilizaba el dolor para terminar con los sufrimientos del alma y cuerpo. Se arrodillaba para liberarse del desorden mental y físico. Este método sigue utilizándose hoy. Por ejemplo, en San Petersburgo hay una clínica de terapia del dolor. ¿Cuál es su ventaja? En su sencillez, el método no necesita medicamentos, ni calmantes externos, ni dependencia de algo o alguien, ya que todo lo necesario lo produce el propio organismo bajo la influencia del dolor. Está disponible para las masas siempre y cuando se cuide la salud de las rodillas. Para restaurar y mejorar la salud de las rodillas se necesitan caminatas. Este es el remedio más efectivo. La principal ventaja de la terapia del dolor es que aparece la posibilidad de autorregulación. Al sentir dolor, el cuerpo produce sustancias como adrenalina y serotonina que estimulan los órganos internos, sin medicamentos, lo cual es ideal al utilizar este método. Dará la posibilidad de curar prácticamente todas las enfermedades si se cumplen ciertas necesidades, condiciones, normas y tiempos. Sin embargo, es importante considerar que los daños mentales y físicos extremos no se curan. Por ejemplo, este método no puede restaurar un diente podrido. También hay enfermedades que solo se superan con esfuerzo personal, recordándolas durante el proceso como lesiones y parálisis. Este método genera una fuerza revitalizadora de la carne, obtenida de cualidades como deseo, voluntad, humildad y otras similares. Al principio, a nadie le gusta sentir dolor. Todo ser vivo trata de evitarlo, incluidas las enfermedades, lo que hace posible la prevención y la curación de diversas enfermedades, que cambia fundamentalmente nuestra percepción del dolor. Inténtalo y te sorprenderás. No tienes que demostrarle nada a nadie. Por ejemplo, una persona puede entrar en shock por una lesión y dolor repentino, lo que confirma el efecto bloqueador del dolor en el sistema nervioso. Una persona puede contrarrestar el shock, pero las estructuras patógenas no, por eso su sistema nervioso se bloquea al aplicar este método. Por esta propiedad, da igual la enfermedad, cáncer, resfriado, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tartamudez, que puede desaparecer en 15 minutos, continuará. Este método cura enfermedades al activar músculos de las piernas, nervios y el aparato vestibular durante su aplicación. El dolor en las rodillas tras media hora libera en la sangre y nervios estimulantes como adrenalina, serotonina, opiáceos, morfina y otras sustancias analgésicas y tonificantes. Bueno, y también muchas otras sustancias desconocidas para la ciencia, y ahora sabemos que la ciencia realmente no sabe tanto.
Bueno, un pequeño juego de palabras. Mejora la percepción, principal indicador de salud, y aumenta la percepción de colores, contraste, saturación y brillo. También mejora el enfoque y la visión tridimensional. Todo el organismo recibe una carga de energía vital, pero sobre todo el cerebro y la corteza cerebral, de los cuales depende la interacción coordinada de todos los órganos y sistemas. Aquí, el dolor funciona como catalizador y estimula procesos internos beneficiosos, acelera el metabolismo, fortalece la inmunidad, mejora la capacidad de trabajo y disminuye el tiempo de descanso. Este método también utiliza las cualidades y ventajas conocidas por la ciencia de la bondad sobre el mal en la resiliencia. Como en el método la persona enfrenta dolor y dificultades, las estructuras patógenas no lo soportan por su existencia paralizante. Por eso mueren sin violencia de la persona y no resurgen después. Y esto sucede solo con el método propuesto. Todo evento o acción, incluidas las enfermedades, tiene un inicio y un fin, con etapas de crecimiento, madurez y vejez entre ellos. La aplicación del procedimiento rompe los vínculos de los cambios patológicos dolorosos, ya que estas estructuras patógenas también pueden enfermarse, pero a diferencia de una persona, no pueden curarse. Al aplicar este método, todos los dolores se bloquean, dejan de actuar y todas las enfermedades, incluidas las patológicas, quedan inmovilizadas, lo que interrumpe la secuencia, el tiempo y la fuerza de la enfermedad, se altera su desarrollo, lo que también contribuye a la recuperación. Es como no respirar, y eso es justo lo que la boloterapia provoca en la enfermedad. Y por eso los programas patógenos se eliminan sin afectar los órganos internos, ya después del primer procedimiento. Personas con una mente aguda que siguen estrictamente una dieta, yogis, sanadores y psíquicos notan alrededor de 20 efectos positivos para la salud que se manifiestan durante el tiempo que se realiza este procedimiento, de los cuales los más importantes se describen en este trabajo. Características de estar de rodillas. Es necesario arrodillarse sobre ambas rodillas, encontrando de inmediato el centro de gravedad, de modo que el peso del cuerpo cargue cada rodilla por igual o según el dolor. Es más fácil arrodillarse en un piso de piedra o en baldosas, ya que la piedra enfría y por eso alivia el sufrimiento. El apoyo debe ser entre las rótulas y los huesos, apenas en las rótulas. Los muslos, por su leve inclinación hacia atrás, están algo tensos. Los pies deben ir horizontales y paralelos al piso. No debe usarse tela gruesa bajo las rodillas. Lo ideal es tela común de pantalón de verano. No debe usarse durante el procedimiento. Ropa sintética de nylon, seda o prendas ajustadas. La piel debe respirar. Este método permite estar de pie durante muchas horas, dependiendo de la necesidad. El paciente debe decidir cuánto tiempo estar de rodillas tras ganar experiencia. En caso de aislamiento en casa, cuando la persona no ve a nadie, no ve televisión ni escucha la radio, la eficacia aumenta y el tiempo se reduce. Hay que tener en cuenta que durante los primeros 6 meses ocurre una limpieza general del organismo de las estructuras negativas acumuladas, por lo que es necesario mostrar perseverancia. La preparación para la primera sesión de terapia del dolor implica eliminar todos los problemas. Esto implica ingerir agua y alimentos 2 horas antes del procedimiento. Es necesario apagar el teléfono, preparar los productos de higiene necesarios, ya que es posible que haya una abundante secreción de saliva y lágrimas, a las cuales no se debe prestar atención, sin involucrarse en los sentimientos y emociones, manteniendo la calma total. Se hace todo lo posible para no levantarse durante este tiempo. Esto es muy importante, ya que si te levantas, aunque sea por un minuto. La terapia de dolor debe iniciar desde el principio, porque las estructuras mentales neutralizadas de la enfermedad moverán su conciencia a otro lugar. Si la sesión se interrumpe, puede repetirse tras un breve descanso, por ejemplo, 1 hora de reposo. Para aliviar la enfermedad correctamente y rápido, no debe recargarse, apoyarse ni poner las manos en la mesa. Este método de tratamiento solo ayuda cuando las dificultades naturales son máximas, como el dolor de rodilla. No se debe pensar, hablar ni contar nada sobre dolores o sentimientos antes, durante o después de la sesión, porque esa fuerza es más difícil de soportar que solo aguantar el dolor en el procedimiento. Una postura adicional útil podría ser la postura de loto, que tiene algunas ventajas y 3 desventajas. La dificultad para realizarla dependiendo del entorno.
Lo principal de esta postura es que abre puntos biológicamente activos en la zona de los órganos sexuales al usarla, ya que están expuestos y en una posición inaceptable, porque pueden estar constantemente afectados por el entorno urbano que los rodea. La postura de loto es ventajosa porque puede usarse para descansar de noche, es armoniosa y ligera. Es aceptable durante trabajos sedentarios y el descanso. La postura de loto, cuando se usa correctamente y la persona enferma sabe cómo hacerlo, debe ser ofrecida como una postura auxiliar entre estar de rodillas. Hoy en día, en todo el mundo se practican métodos de purificación de yogis indios, catarsis y rebirthing. Estos métodos buscan liberar emociones y pasiones acumuladas que, de no eliminarse, pueden causar histeria, crisis mentales, neurosis o depresión. Volviendo a la terapia del dolor, hay que tener en cuenta que si se permanece menos del tiempo mínimo de 2 horas y 30 minutos, es más difícil convencerse de la utilidad y la necesidad de realizar el procedimiento. Levantarse de rodillas es más sencillo si antes se colocan sillas o taburetes a los lados para apoyarse al levantarse y después sentarse en uno. Después del procedimiento para descansar. En la primera vez de estar de rodillas, los pacientes suelen aguantar hasta hora y media, ya que presentan náuseas y vómito por liberar sentimientos negativos. En ese momento es mejor levantarse y descansar. Se recomienda aumentar poco a poco el tiempo del procedimiento. La primera vez puede ser de 1 hora y 30 minutos. Si repites el procedimiento tras 1 hora durante 2 horas y media, no sentirás molestias. Este tiempo es obligatorio y óptimo, ya que solo este periodo neutraliza completamente todas las estructuras patógenas, sus programas mentales y códigos. Es difícil de creer, pero hay enfermedades que entran en contacto directo con la mente de la persona enferma. El objetivo de ese contacto es ejercer presión para que la persona no se arrodille. Esta violencia mental puede durar hasta 3 días, siempre y cuando se mantenga la constancia en la aplicación del dolor, la terapia y sin que la mente del enfermo piense en ese tema. La adaptación al dolor ocurre con la aplicación regular del procedimiento después de 3 días, pero un estado completamente libre de molestias por el dolor solo se puede lograr después de 1 año. También en los primeros procedimientos pueden presentarse estados de somnolencia profunda, los cuales se pueden soportar concentrándose en alguna actividad. El alivio de las voces con terapia de dolor se da tras cada procedimiento y, en general, al mes. La curación total tarda de 3 a 5 años. Si a un paciente con epilepsia se le aplica este procedimiento regularmente, no volverá a tener crisis. La recuperación dura 1 año. En 2 días de tratamiento se elimina la abstinencia en drogadictos, alcohólicos y fumadores. Se curan todas las enfermedades cardíacas, aterosclerosis, fibrilación, infarto, arritmia, hipertensión, isquemia, etc. Resfriados, enfermedades pulmonares, asma, tuberculosis, cáncer de pulmón. Así que pueden probar este método seguro de terapia del dolor sin arriesgar nada, sin depender de nadie, teniendo siempre con ustedes la tecnología de curación en cualquier condición.